A ver, un análisis de sangre para nuestra mascota. Parece algo súper rutinario, ¿a que sí? Un pinchacito y listo, a confirmar que todo está en orden. Pero, ¿y si os cuento que la realidad es mucho más compleja? Es un proceso donde el más mínimo error, y ojo, un error que ocurre mucho antes de que la muestra pise el laboratorio, puede cambiarlo absolutamente todo. Vamos a indagar un poco en esto a ver qué descubrimos. Y bueno, esta imagen es que nos suena a todos los que compartimos la vida con un animal, ¿verdad? Ponemos una confianza casi ciega en estas pruebas. Esperamos que nos den una foto nítida, clarísima, de cómo está nuestro compañero. Es un momento que mezcla la esperanza con, seamos sinceros, un poquito de nervios. Y ojo, que esa confianza es vital, porque fijaos en este dato, se calcula que alrededor del 70% de las decisiones que toma un veterinario se apoyan en los resultados de análisis como este, un 70%. Esto ya nos dice que la precisión no es que sea importante, no, es que es la base de todo. Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, o preocupante, según se mire. A pesar de que dependemos tantísimo de estos análisis, un número que asusta de ellos ya empieza con mal pie. Vamos, que se ven comprometidos desde el minuto 1. Y lo más curioso es que todo pasa en una fase en la que casi nadie piensa. Vale, pues vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Vamos a hablar de esos grandes riesgos y de los errores que se esconden a simple vista. Veremos cómo fallos que parecen una tontería pueden acabar teniendo unas consecuencias enormes. Bueno, para que nos entendamos, los expertos llaman a esto error preanalítico. ¿Y qué es eso? Pues dicho en plata, es cualquier cosa que sale mal antes de que la muestra llegue a la máquina que la va a analizar. O sea, abarca todo el viaje, desde que se prepara el animal hasta que ese tubito de sangre llega por fin al laboratorio. Y ahora, agarraos, porque la magnitud del problema es para quedarse de piedra. Un estudio que se puso a mirar miles y miles de muestras enviadas a laboratorios, ¿sabes qué descubrió? Que un alucinante 82% llegaba con algún error preanalítico. 82. O sea que esto no es algo que pase de vez en cuando, es un fallo que está en el propio sistema. Claro, y cada uno de esos errores no se queda en una anécdota, tiene consecuencias muy reales. Por un lado, es dinero y tiempo que se tiran a la basura, teniendo que repetir pruebas. Pero lo que es mucho más grave es que puede llevar a un diagnóstico que no es correcto o que llega tarde, y eso, claro, pone en riesgo la salud del animal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues el primer paso es entender un poquito la ciencia que hay detrás de todo. Es decir, qué considera exactamente el laboratorio como normal y, sobre todo, cómo es posible que un error tonto pueda darle la vuelta por completo a esa normalidad. Perfecto, pues vamos a ello. Para casar el error, primero hay que saber qué es lo correcto. Vamos a ver cómo la ciencia define qué es normal y qué no lo es en la salud de nuestras mascotas. La pieza clave de este puzzle son los llamados valores de referencia. Y no son números que salen de la nada, como por arte de magia. Son en realidad unos rangos que se consiguen después de analizar a un montón de animales que están completamente sanos. Ese rango al final es como la regla que usamos para medir, para comparar la muestra de cualquier paciente y ver si encaja o no. Y ojo, que el proceso para sacar esos valores es súper riguroso. A ver, os lo explico en 3 pasos. Primero, se elige con muchísimo cuidado un grupo de animales sanos, pero sanos de verdad. Segundo, se les miden a todos los valores para la prueba que se esté estudiando. Y tercero, con todo eso, se usa la estadística para marcar la línea. De aquí a aquí es normal, y lo que se salga de ahí, pues ya no. Como os podéis imaginar, la clave de todo esto es que ese grupo de referencia sea, impecable. Porque pensadlo, cualquier animalito que no esté al 100% sano o cualquier cosa que no se controle en ese primer grupo podría desviar los resultados, no de uno, sino de miles de pacientes en el futuro. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la práctica, que es lo que nos interesa. ¿Cómo nos aseguramos de que la muestra sea buena? Pues mirad, la cosa empieza mucho antes de que la jeringuilla entre en escena. Para evitar meteduras de pata, la clave número 1 es la preparación. Y con esto no me refiero solo a tener la aguja y el tubo, no. Hablamos de tenerlo todo a mano, desde unas tijeras o una maquinilla para despejar la zona hasta los tubos correctos para cada análisis, que estén estériles y súper importante, bien etiquetados. Creedme, en esto estar bien preparado lo es absolutamente todo. Y ahora sí, con todo el material listo y preparado, llega el momento de la verdad, la extracción de sangre. Y aquí es donde la técnica y la precisión marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por ejemplo, en los perros es fundamental saber exactamente dónde pinchar. Los sitios más comunes y fáciles de encontrar son la vena cefálica, que está en la patita de delante, y la safena, en la de atrás. Conocer bien la anatomía del animal es lo que permite hacer una extracción que sea rápida, limpia y que le genere el mínimo estrés posible.
Y fijaos en esto, que es igual de importante que el pinchazo en sí. Cómo se sujeta al animal. Tiene que ser una sujeción firme, claro, pero a la vez tranquila y suave. Esto no solo es por seguridad, para que nadie se haga daño, sino que además evita que el estrés dispare las hormonas del animal, porque, ¿adivináis qué? Esas hormonas pueden alterar por completo los resultados del análisis. Pero claro, cada animal es un mundo. Con los gatos, por ejemplo, la historia es diferente. Normalmente se necesita un enfoque distinto, muchas veces con más de una persona ayudando, y es muy común usar la vena yugular, la del cuello. Al final, la lección es que la técnica siempre tiene que adaptarse al paciente que tenemos delante. Muy bien, ya hemos visto cómo se deberían hacer las cosas. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a centrarnos en lo que no hay que hacer. Vamos a repasar los errores más típicos y más peligrosos que hay que evitar sí o sí. Y aquí va uno de los errores más críticos, uno de esos que no se pueden cometer. A veces parece muy fácil, muy conveniente usar un catéter que el animal ya tiene puesto, ¿verdad? Pues cuidado, si por ese catéter está pasando suero o cualquier medicación, la muestra de sangre se contamina, sin remedio. ¿Y por qué es tan grave? Pues es pura lógica. La sangre se mezcla con el suero y, claro, se diluye. Es como echarle agua a un refresco. El resultado es que la concentración de todo lo que se quiere medir baja artificialmente y te da unos resultados que no tienen nada que ver con la realidad. Esto puede hacer que un animal que está enfermo, en el papel, parezca que está perfectamente sano. Y terminamos con un clásico entre los clásicos: saltarse el ayuno. La imagen habla por sí sola, ¿no? A la izquierda tenemos una muestra que se llama lipémica, con ese aspecto como lechoso, turbio. Es de un animal que ha comido hace poco. Esa grasilla, por así decirlo, vuelve locas a las máquinas y puede falsear los resultados. A la derecha, en cambio, tenemos lo que buscamos, una muestra limpita, transparente, de un paciente que sí ha ayunado. Por eso, el ayuno es tan importante. Así que ya veis, la próxima vez que nuestra mascota necesite un análisis, seguro que lo vemos con otros ojos. Merece la pena recordar toda la ciencia y el mimo que hay detrás de lo que parece un simple pinchazo. Porque entender lo que pasa entre bastidores, en el fondo nos convierte en mejores cuidadores. Y claro, esto nos deja pensando, ¿qué otros procedimientos del día a día, que nos parecen súper sencillos, esconden en realidad un mundo de complejidad tan fascinante como este?